Universidad Autónoma de Nuevo León Preparatoria número 10. Materia: Química. Trabajo: Aplicaciones de la química en la ciencia y la tecnología. Nombre de la maestra: Irma Ramírez Cázares. Nombre de los integrantes del equipo: Angélica Mata Martínez, Brenda Selene González Santoy, Edson Aldair Martínez Pineda, Ana Laura García Rodríguez. Directorio: Ingeniero Samuel Castillo Santillán. Director: Nora Alma Cuevas Morales y María Lucía Mata. Efectos de la química en el mundo actual. Los aportes de la química en la medicina. La química en la medicina. La química tiene múltiples aplicaciones en el campo de la salud. El tratamiento de enfermedades se realiza por medio de fármacos, que necesitan fórmulas químicas específicas de acuerdo a lo que se esté tratando. Sin la química seguiríamos estancados en remedios caseros y cirugías dolorosas como lo había en el siglo XIX. En la medicina también es importante el ámbito sanitario, donde de igual manera participa la química con la contribución de plásticos que sirven para crear jeringas, prótesis, envases de productos farmacéuticos, bolsas de sangre y de suero, guantes, válvulas, tintas, gafas, etc. También se puede tener en cuenta a la química como importante para la medicina con el simple hecho de dar diagnósticos a los pacientes, ya que el cuerpo humano se constituye de sustancias y reacciones químicas. Al hacer investigaciones y análisis se puede llegar a saber la enfermedad de cualquier persona. La química como ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía como un concepto primario, se relaciona con la medicina en múltiples procesos, empezando porque el ser vivo como materia y energía unida, forma parte del mismo estudio de la química. Aplicaciones de la química en los alimentos. La química de alimentos es el estudio, desde un punto de vista químico, de los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos y no biológicos que se dan en la cocina cuando se manipulan alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes y las verduras y hortalizas, y en bebidas como la leche o la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de vista de los ingredientes principales, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Además incluye el estudio del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas. Los sabores y el color se estudia principalmente en el procesado de alimentos, y en la nutrición. Algunos autores definen la química de los alimentos como una ciencia interdisciplinaria entre la bacteriología y la química. Un ejemplo de estudio de la química de los alimentos se puede ver en la reacción de Maillard, que define el color tostado de ciertos alimentos. El color es una propiedad muy importante en los alimentos, tanto en aquellos que son procesados tanto como los que se ofrecen crudos al consumidor. Junto con la textura y el sabor, se puede decir que es uno de los parámetros importantes de la posible atractivo hacia el consumidor que pueda tener un alimento. El color es un indicador de las reacciones químicas que están ocurriendo en muchos alimentos, como puede ser la caramelización de los azúcares en presencia de calor o el aspecto marrón de algunas carnes debido a la reacción de Maillard. Para algunos alimentos en estado líquido, tal y como los aceites o las bebidas, el color es un fenómeno físico de transmisión de la luz. En la mayoría de los alimentos el color se capta mediante análisis sensorial, ojos, de los mismos en una cata. Proteínas derivadas. Son compuestos obtenidos mediante reacciones químicas o enzimáticas, y se clasifican como derivados primarios o secundarios, dependiendo del nivel de cambios que haya tenido lugar. Los derivados primarios han sufrido pocos cambios y son insolubles en agua. Un ejemplo de derivado primario es la caseína coagulada en el cuajo de la leche. Los derivados secundarios han sufrido mayores cambios en sus estructuras e incluyen las proteosas, las pectonas y los péptidos. La química de los alimentos data de los comienzos de la propia química, es decir, desde el siglo XVIII, en el que algunos investigadores empezaron a realizar estudios sobre ciertos alimentos. Ventajas: que gracias a los químicos que tienen algunos alimentos, podemos comer algunos alimentos después de algunos días. Desventajas: que los químicos que tienen algunos alimentos a veces no son buenos para nuestra salud.
La química en la guerra. Guerra química es la guerra que usa las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. La guerra química es diferente del uso de armas convencionales o armas nucleares porque los efectos destructivos de las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. Alemania, el primero en ocupar químicos en el campo de batalla, simplemente abrió latas con cloro en dirección al viento, haciendo que éste se encargara de la diseminación. Poco tiempo después, la artillería francesa creó municiones modificadas para contener fosgenio, un método muy efectivo, que se convirtió en el principal método de dispersión. Ventajas. Podríamos decir que no hay muchas ventajas acerca de esto, ya que en las guerras la química solo se utiliza para acabar definitivamente con tu contrincante. Desventajas. Hay muchas muertes, de personas que no tienen ninguna culpa. La química y el calentamiento global. La química es una disciplina que tiene mucha importancia en este tema, porque cuando se hace mención de las causas del calentamiento global, principalmente se señalan a los combustibles fósiles y gases invernadero como principales culpables. Es por eso que, con ayuda de la química se logra saber por qué estos combustibles en especial, no son benéficos, sino al contrario, le provocan un gran daño a la atmósfera de la Tierra. Y también por qué algunos gases son causantes de este efecto que provoca temperaturas altas en la Tierra. Ventajas. Que la química puede disminuir algunos problemas del ambiente, y ayudar al humano a mejorar su estilo de vida. Desventajas. Que a veces la misma química perjudica demasiado en el medio ambiente, tanto que a ese daño no se le encuentra ninguna solución. 3 soluciones para el problema del deshielo polar. 1. El deshielo polar se da debido al calentamiento global, entonces para solucionar el problema del deshielo polar, primero debemos solucionar el problema del calentamiento global y este lo podemos hacer de varias formas. Evitar de quemar el combustibles fósiles y ahorrar energía, también hacer campañas para el cuidado del medio ambiente, que se use lo menos posible el agua caliente en la ropa de una persona, se aconseja que se utilicen las nuevas tecnologías de biocombustibles, ya que estas máquinas evitan un poco el calentamiento global. También es una buena idea utilizar carros híbridos, porque son más eficientes. 2. Otra solución sería explicarle a las personas que no utilicen tantos aparatos eléctricos que influyen en el calentamiento global para que la capa de ozono no se dañe, y evitar que los rayos solares entren tan fuerte a la Tierra. También se les pide a las mujeres que no utilicen tanto spray, ya que ese materia químico daña la capa de ozono. También se les pide a los jóvenes que no utilicen tantos aerosoles, ya que también causa daño en la capa de ozono y por esa causa se da el calentamiento global. 3. También esta otra solución podría ser organizar más grupos ecológicos en primarias, secundarias y preparatorias para fomentar en las personas el cuidado que tiene que tener en cuanto al medio ambiente. También hay que evitar buscar el uso de productos que causen los gases invernaderos, por esos problemas se deriva el calentamiento global, y eso afecta a los polos y hacen que se derritan. Conclusión del equipo. Que la química es importante en varios aspectos de nuestras vidas, ya que las utilizamos diariamente, es de gran importancia, ya que nos ayuda en algunos problemas que tengamos y a los cuales no encontremos solución. Pero a veces no lo es tanto, ya que a veces perjudica el ambiente donde vivimos, o donde estamos. Nos damos cuenta de la importancia que tiene la química en algunas cosas materiales, o como también nos ayuda en algunos problemas de alto riesgo, como enfermedades. Conclusión de los integrantes del equipo. Brenda Selene González Santoy. La importancia que tiene la química en la medicina es que es muy importante porque ayuda con la síntesis de diferentes fármacos, antibióticos, analgésicos, antidepresivos, vacunas, vitaminas, hormonas, radiotopos, etc. Para el tratamiento de enfermedades y para el mejoramiento de la salud en general. 2. La importancia de la química en los alimentos es que permite sintetizar sustancias llamadas saborizantes y colorantes para ciertas propiedades de los alimentos, y de ese modo puede ingerirse con facilidad, que los alimentos no se deterioren.
Angélica Mata Martínez. Que estos temas son de gran importancia, y vemos la importancia que tiene la química con varios temas, los cuales son de gran importancia para nuestras vidas, y este tema nos dio a conocer la importancia, las ventajas y desventajas de la química, en la aplicación que tiene con algunos temas que son de gran importancia para todo ser humano, también nos hará reflexionar sobre cómo es nuestro alrededor, así que este tema te servirá demasiado. Ana Laura García Rodríguez. La química en los alimentos se produce en sitios tan comunes como una simple cocina. Es un estudio muy similar a la de la bioquímica. Desde el punto de vista de los ingredientes principales, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Además incluye el estudio del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los sabores y color. Edson Aldair Martínez Pinera. Química es muy importante ya que nos ayuda ya que con ella podemos hacer una infinidad de cosas, por ejemplo, podemos utilizarla en los alimentos, en la guerra, en la medicina, en los transportes, con esto podemos hacer las cosas con mayor facilidad de los problemas que se nos presentan.